Buenas tardes, vamos a leer este artículo que es El origen y evolución del ser humano, Ana Barahona. La biología precede, la cultura trasciende. Francisco J. Ayala. La especie humana ha evolucionado de otras especies que no eran humanas. Para entender nuestra naturaleza debemos conocer sus orígenes y su historia biológica. Esta historia ha sido reconstruida con la ayuda de muchas disciplinas científicas, la paleontología, la biogeografía, el estudio comparativo de los organismos vivos, la antropología y en épocas recientes la biología molecular. El siguiente párrafo, por favor, de aquí a acá. Arturo, ¿lo puedes leer, por favor? Dice, los seres humanos, las ballenas, las jirafas, los perros, los murciélagos y los monos, entre otros, integramos la clase de los mamíferos, cuyas características distintivas son el tener pelo y alimentar a las crías con leche materna a través de órganos especializados llamados mamas o glándulas mamarias. Dentro de esta clasificación, los seres humanos formamos parte del grupo de los primates, que incluyen algunas especies como los gorilas, los orangutanes y los chimpancés. Como compartimos con ellos varias características que no tienen otros mamíferos, como uñas planas en los dedos en lugar de garras, manos, el dedo pulgar oponible a los demás y en el caso de los machos, un pene que cuelga libre en lugar de estar adherido al abdomen. Bien, muchas gracias. El siguiente párrafo, ¿lo puedes leer, por favor, Lupita? Sin embargo, hasta el entorno. Sin embargo, y a pesar de grandes semejanzas, los seres humanos tenemos características biológicas distintivas como el cerebro más grande y la postura erecta, que nos permite caminar en dos extremidades. Además, la cara plana debido a la reducción de los maxilares. El dedo pulgar opinible más largo, lo que permite la mayor habilidad de la manipulación, como la escritura, el manejo de herramienta, etc. Reproducción del vello y cambios en las glóbulas de la piel. Ovalación críptica que pasa de ser desapercibida. Eso. Desarrollo lento. Inteligencia. Pensamiento abstracto, categorización y racionamiento. Y habilidad para hablar más desarrolladas, así como el uso, control, modificación del entorno. Bien, gracias. Continúa el siguiente párrafo, por favor. Voy a bajar tantito para que lo pueda. No, creo que ya no lo alcanzan a ver ahí. Bueno, el siguiente párrafo, Ana, por favor. Somos los únicos vertebrados que caminan en dos extremidades, erectos. Aún existen otras especies como las aves que tienen dos patas, pero no una postura erecta, debido a que su columna vertebral es horizontal y no vertical, es decir, en su cuerpo está inclinado hacia adelante. El tamaño del cerebro es generalmente proporcional al tamaño del cuerpo, con lo cual la especie humana tiene el cerebro más grande y complejo en relación a la masa corporal. Los evolucionistas han discutido mucho si la marcha bípeda en dos extremidades posibilitó el tener un cerebro más grande o si fue a la inversa. Con los recientes hallazgos fósiles y el desarrollo de nuevas técnicas moleculares, estas discusiones se han resuelto. De hecho, ahora se sabe que la marcha bípeda es la adaptación que define a los homínidos, ya que andar en dos patas implicó un cambio en la reorganización de la cadera y piernas. Hasta aquí. 5 y 7 mil millones atrás en África y marca la separación de nuestro linaje del de los chimpancés. Gracias. El siguiente párrafo, por favor, Caro. Los individuos hasta ser humano.
Los individuos de esta especie vivían en las selvas y llevaban un tiempo de vida parecido al de los chimpancés. No es completamente seguro que caminaran erguidos y su estatura era de aproximadamente 1,20 metros. Los dientes de los bebés de esta especie son más parecidos a los dientes de un chimpancé adulto que a los de la especie humana. Posteriormente, hace 4,4 millones de años aproximadamente, aparecieron los individuos pertinentes a la especie conocida como Australopithecus anamnesis, descrita en 1995 a partir de restos fósiles encontrados en Kenia. Anamnesis presenta una mezcla entre un cráneo primitivo y características avanzadas en el cuerpo. Por ejemplo, los dientes y las mandíbulas son similares a los de otros monos. Sin embargo, la forma de la tibia sugiere la bipedalidad y el húmero es muy parecido al del ser humano. Gracias. Antes de que sigamos, en este caso teníamos aquí una sátira de Charles Darwin con un mono. Recuerden que la sátira se refiere justo a como burla o como una especie de cómic o algo así, hacia lo que él decía, ¿no? En esta cuestión de la evolución de las especies. Bien, tenemos aquí la raíz originaria de aquí, acá hasta acá, que dice sobre el medio. Cristina, por favor. De Anamensis se separa Australopithecus afarensis, que es una especie muy conocida gracias al descubrimiento de los restos fósiles de una hembra en el desierto de Afran, en Etiopía, que vivió entre 3,9 y 3,5 millones de años atrás, a la que bautizaron con el nombre de Lucy en 1978. De los estudios de los restos de los fósiles, ahora sabemos que estos individuos medían cerca de 1,5 metros de estatura, tenían marcha bípeda, brazos largos, pómulos salientes y grandes mandíbulas debido a su especialización en alimentos duros, cejas bajas y un cerebro pequeño. Aunque entre los hominoideos, donde se incluyen los llamados simios antropomorfos de forma humana, como los chimpancés, de los gorilas, los orangutanes y los gibones, de estos nuestros parientes más cercanos son los chimpancés, luego los gorilas y mucho más lejanos los orangutanes y gibones. Los hominideos florecieron en el Mioceno entre 25 y 5 millones de años atrás. Nuestro antepasado más antiguo, que fue descubierto apenas en 1994, Australopithecus ramidus, apareció entre pies y columna vertebral y provocó el cambio de cientos de músculos y diferencias en el comportamiento. También se sabe que el aumento continuo en la capacidad craneana en el linaje de los homínidos no fue necesariamente un efecto directo del cambio de la posición bípeda, pero sí una característica adaptativa, es decir, fue seleccionada debido a que la confiría de los portadores mayor control sobre el medio. Gracias. Estudiar estas semejanzas y diferencias ha permitido a los científicos contar con una explicación de nuestra evolución. Esta reconstrucción histórica se ha basado principalmente en los fósiles encontrados en África, Asia y Europa, complementados con los recientes estudios moleculares del genoma humano. Aquí, la historia la puedes leer, por favor, Miguel, y ahorita continuamos. Te enseño cuál es. Como ya dijimos, nuestra especie, Homo sapiens, pertenece al grupo de los primates, que han estado asociados con las selvas del tipo tropical casi desde su origen en el Cretácico, hace más de 65 millones de años, donde aparecieron algunos pequeños mamíferos que vivían en los árboles. A los humanos se nos califica... Aquí continúa. Se nos califica mayor que el de sus ancestros, con una capacidad entre 375 y 550 centímetros cúbicos.
El cráneo es muy similar al de un chimpancé, excepto por los dientes que pertenecen más humanos. Los caninos son más pequeños que los de los monos, pero más grandes y puntiagudos que el de los humanos. Sin embargo, la pelvis y los huesos de las piernas se parecen más a las del hombre moderno, adaptados a la caminata más que al trote. Este hallazgo causó conmoción en 1978, durante su presentación en el bicentenario de la muerte de Carlos Linnaeus, gran científico sueco que en 1758 estableció el sistema de clasificación y denominación sistemática de todos los organismos vivos. Bien, Hasta ese está bien, ahí, gracias. Hasta ese momento se pensaba que los restos fósiles de Homo habilis, descubiertos por Louis Leakey en 1964 y datados en 2.4 millones de años, eran los más antiguos en nuestra genealogía. Sin embargo, el hallazgo de Lucy hizo pensar en un origen mucho más remoto y, en palabras de Johansson, su descubridor, Lucy era la antecesora de todos los homínidos posteriores, la raíz originaria de todos los seres humanos. El siguiente párrafo, por favor, Uriel. A afarensis con el tiempo dio lugar a otras dos ramificaciones. Por un lado, Australopithecus africanos, que se extinguió, y por otro, a Homo habilis, que se calcula apareció entre 2.4 y 1.5 millones de años atrás, cuyos restos solo han sido encontrados en África y asociados con herramientas de piedra. Este es el primer restante del género al que pertenece el Homo sapiens. Los individuos de H. habilis eran muy similares a los australopitecinos, aunque con una capacidad craneana mayor que varía entre 500 y 800 cc. Se presume que su estatura pudiera haber sido de 1.27 metros y su peso de unos 45 kilos. Gracias. La transición la puedes leer, por favor, Dulce. Es de aquí hasta acá, Pekín. La transición entre H. erectus y H. sapiens ocurrió en algún momento hace 400.000 años. Se sabe que algunas poblaciones... No, es que no se ve. tantito, es acá de la transición. A partir de estos homínidos apareció y ya está aquí. ¿Sí se alcanza a ver? Anda ahí, eso, gracias, Uriel. Oye, a partir de estos homínidos apareció... ¿Sí? Sí, ahí está bien. Apareció en África el Homo erectus, el cual rápidamente se extendió hacia otros continentes. Se han encontrado fósiles en África, Asia y Europa, con los cuales los científicos suponen que H. erectus vivió entre 1.8 millones y 300.000 años atrás y que probablemente usaba fuego y herramientas más sofisticadas que H. habilis. A ver, lo voy a Al subir. igual que sus ancestros. Ajá, Al igual que sus ancestros, H. erectus presenta una cara con mandíbulas pronunciadas y grandes molares, con una capacidad craneana entre 750 y 1225. Los esqueletos son más robustos que el del hombre moderno, lo cual está relacionado con una gran fuerza. Representantes de estas especies son el niño de Turkana y el hombre de Pekín. Gracias. La transición hasta entre sí, por favor, Luis Uriel. La transición entre Homo erectus y Homo sapiens ocurrió en algún momento hace 400.000 años. Se sabe que algunas poblaciones de Homo erectus coexistieron con Homo habilis en Asia, China y Java. También se sabe que algunos representantes de Homo neanderthalensis
aparecieron en Europa hace 200.000 años y vivieron hace 30.000 o 40.000 años. Los neandertales tenían, igual que los humanos modernos, grandes cerebros y hasta hace poco tiempo los científicos pensaban que eran nuestros ancestros. Sin embargo, nuevas evidencias moleculares indican que los sapiens y los neandertales nunca cruzaron entre sí. Gracias. Además, la evidencia fósil indica que los Homo sapiens aparecieron hace cerca de 100.000 años, mucho antes de la desaparición de los neandertales. Homo erectus y Homo neanderthalis desaparecieron sin dejar rastro hace aproximadamente 30.000 años. Capaces de entender hasta Europa, ¿lo puedes leer, por favor, Alfredo? ¿Cuál? Aquí, capaces de entender hasta Europa. Los seres humanos actuales son, ay, somos descendientes de los primeros Homo sapiens, donde, Homo sapiens, cuyo nombre significa hombre inteligente o hombre capaz de entender. Se sabe que ya hace 40.000 años, el hombre de Cro-Magnon, cuyo nombre se debe al lugar donde fueron encerrados sus restos en Francia. Encontrados sus restos. Perdón, es que no puedo ver bien. Sí, no te preocupes. No tengo mis lentes ahorita. ¿Sí puedes seguir o que te ayude alguien más? Usaba armas y herramientas hechas de piedras, huesos y cuernos. Contaba con una organización social y vivía de la caza. Cuidaba a sus heridos y enfermos y comúnmente enterraba a los muertos con comida, armas y en algunas ocasiones flores. También poseía un lenguaje capaz de comunicarse y hacía grabados y pinturas en las paredes de las cuevas, los cuales aún se conservan en algunos lugares de Europa. Gracias. Bien, tenemos el ser humano moderno se estableció en toda Europa, parte de Asia y emigró hacia América del Norte hace aproximadamente 22 a 13.000 años, cuando se formó un puente de hielo que conectó Alaska con Siberia en el estrecho de Bering. Se calcula que hace 10.000 años cerca de 5 millones de seres humanos poblaban la Tierra, al mismo tiempo que surgía la agricultura. Con el desarrollo y diseño de nuevas herramientas, el aumento de las formas de comunicación y el establecimiento de nuevos poblados, los seres humanos colonizaron casi todos los lugares del planeta, volviendo superfluas las diferencias físicas debido a su capacidad para fabricar ropa y viviendas para protegerse del calor o del frío. La cultura hasta humana, bueno, esta está humana, por favor, Miguel. ¿Yo? Sí. Bueno. Hemos hablado de los pasos más importantes de la evolución biológica de los seres humanos. Sin embargo, hay que añadir que también nos distinguen nuestros antepasados directos, diferencias no biológicas a las que podemos llamar culturales, y que típicamente humanas, como la fabricación de herramientas, el lenguaje simbólico, el saber que nos vamos a morir algún día, una organización social basada en la división del trabajo, el desarrollo de una capacidad moral y el establecimiento de relaciones afectivas profundas y variadas. La cultura es una característica que incluye también a las instituciones políticas y sociales, al arte, la ciencia y la literatura, y en general, todas las creaciones de la mente humana. Así, se habla de la evolución cultural, una manera superorgánica de evolución, y que en los últimos milenios ha devenido en el modo dominante de la evolución humana. Gracias. Para muchos científicos hasta del planeta, Uriel, por favor. Para muchos científicos, la evolución cultural se debe tanto a los cambios culturales como a su herencia. Esta última es una característica especial del ser humano para adaptarse al medio y transmitir esos conocimientos a las generaciones siguientes. La herencia cultural se basa en la transmisión de información a través de un proceso de enseñanza-aprendizaje.
imitación, libros, periódicos, radio, televisión, etcétera, que es independiente del parentesco biológico. Los científicos apuntan que en los últimos milenios los seres humanos han adaptado el ambiente a sus genes con más frecuencia que sus genes al ambiente. Es por esta razón la aparición de la cultura como una forma superorgánica de adaptación, que los humanos se han convertido en la especie de mamíferos más extendida y más exitosa del planeta. Gracias. Vamos a rescatar estos cuadros pequeños que tenemos de diálogo. Una, este de acá, que es la línea del tiempo de los homínidos. Si ustedes recuerdan lo que estuvimos revisando en esta parte de acá, lo que es la transición y la parte histórica, nos está diciendo, ¿no? El Australopithecus ramidus estuvo en este periodo. Compartió junto con el Australopithecus afarensis esta otra. A finales casi apareció Australopithecus africanus y en combinación estaba Homo habilis y Australopithecus robustus, perdón. Tenemos después, a mediados de este, Homo erectus. Después tenemos aquí, casi al final, Homo sapiens, al igual que Homo sapiens neanderthalis y Homo sapiens sapiens, que ya sería prácticamente nosotros. Bien. Ahora, la biología evolutiva, recuerden que aquí nos menciona en el artículo que esta es la que está estudiando justamente esta parte de la evolución del ser humano. Entonces, Arturo, ¿podrías leerlo, por favor, todo esto? Dice, las investigaciones en torno a la evolución de las especies en el último han permitido entender mejor nuestra presencia como especie biológica y el papel que hemos desempeñado como depredadores de la naturaleza y el de la cultura como motor de nuestro desarrollo. La biología evolutiva contemporánea es una disciplina unificadora y central en el conocimiento biológico, pues da sentido a todas las ramas de esta ciencia y a la información que generan. Los orígenes de esta disciplina pueden trazarse hacia 1859, cuando se publicó El origen de las especies de Charles Darwin. En este libro Darwin propuso la evolución de las especies por selección natural, es decir, a través de cambios lentos y graduales en las poblaciones a lo largo de grandes periodos de tiempo como consecuencia de la adaptación de los seres vivos a su ambiente. Dentro del esquema darwiniano, concebida desde su origen pero publicada hasta 1871 bajo el nombre de El origen del hombre, The Descent of Man and Selection in Relation to Sex, la idea de la pertenencia de la especie humana del reino animal y emparentada con los primates o monos estaba ciertamente incluida. Este concepto fue responsable de muchos debates durante la segunda mitad del siglo XIX, pero sin lugar a dudas es la actualidad en casi universalmente de acuerdo. Aceptado. Ok. Es que ya no vi. Gracias. Tenemos aquí dentro de la parte de lo que teníamos de la transición, recuerden que nos están comparando con el chimpancé y el Homo sapiens, o sea, ¿cómo es esta similitud? Bien, tenemos esa ilustración. Después tenemos nuevo pariente. Ahí, ¿lo puedes leer, por favor, Caro? ¿Dónde está, profe? Aquí, esto, en el número correspondiente a marzo. ¿Sí lo alcanzas a ver? Ya la leo. Pues, en el número correspondiente a marzo del 2001 de la prestigiosa revista Nature, se describen los restos fósiles de un nuevo género de homínido, el Kellanthropus pleiopis, descubierto por Merle Leakey y sus colaboradores. Su nombre es un reconocimiento a la contribución de Kenia en la elucidación de la evolución humana y de las raíces griegas platus, que significaba plano, y opsis, que significa cara. La antigüedad de los fósiles se ha calculado entre 3.5 y 3.2 millones de años. Sin embargo, su localización en el linaje de los homínidos es incierta debido a que comparte características con otras especies como A. anamensis y A. afarensis.
cerebro pequeño del tamaño de un chimpancé, márgenes nasales planos, etc. Pero presenta características nuevas que lo distinguen de las demás especies. Cara grande con dientes pequeños. La naturaleza de Kenjaptropus plantea algunas preguntas acerca de la evolución humana en general y del comportamiento de estas especies en particular. Se puede pensar que la evolución de los homínidos, como la de otros mamíferos, ocurrió por una serie de lo que en biología se conoce como radiaciones, donde muchas especies evolucionaron y se diversificaron rápidamente. Se puede pensar incluso que entre 3.5 y 2 millones de años atrás coexistieron muchas especies homínidos adaptados a diferentes ambientes, aunque aún no sepamos por qué. Las investigaciones continuarán y en los siguientes años podremos saber si Kenjaptropus pertenece o no al árbol familiar de los humanos. Bien, gracias. Y aquí tenemos este recuadro que nos da una representación justamente de las comparativas de los cráneos, y de qué época corresponden, el nombre que reciben y cuál es el género. Estos son los que estamos estudiando, los que estuvimos leyendo en este artículo. Ahora, a ver si nos da tiempo continuar con el fraude de Pilo. ¿Lo puedes leer, por favor, de aquí hasta acá, Howard? Luis Uriel. Los hacedores de la ciencia, por el solo hecho de serlo, no escapan del lado oscuro de la naturaleza humana. Celos, envidias, odios, venganzas y resentimientos han manchado más de una página de su historia. Una de ellas, relacionada con los orígenes del hombre, sucedió hace casi un siglo, cuando en 1908 el paleontólogo aficionado inglés Charles Dawson encontró fragmentos fósiles de un supuesto homínido de Piltdown, una región localizada en la parte del Sussex, Inglaterra. Dawson comunicó el hallazgo a su amigo y colega, el paleontólogo Arthur Smith Woodward, director del Departamento de Geología de British Museum of Natural History, quien tenía una excelente reputación, era muy respetado en la comunidad científica. Mientras paleontólogos europeos realizaban importantes hallazgos de restos fósiles de los ancestros del hombre en Europa y Asia, los ingleses habían encontrado solo algunos instrumentos de piedra extremadamente rudimentarios. Woodward tenía la hipótesis de quienes elaboraron esas herramientas debían ser homínidos inteligentes con una gran capacidad craneana, pero con características parecidas a los de los primates. Si bien no tenía evidencia de que las sustentara, así el hallazgo de Piltdown le cayó a Woodward como anillo al dedo. Para 1912, Dawson, Woodward y un equipo de paleontólogos habían encontrado restos de un cráneo, la mayor parte de la mandíbula, algunos dientes, en el yacimiento de Piltdown. Su reconstrucción indicaba que se trataba de un homínido nuevo, aún desconocido para la ciencia, que presentaba una mezcla de características primates y de ser humano, exactamente como lo predijo Woodward. Gracias. Continúa, Ana, por favor. Si se corta el tiempo, regresan, por favor, nada más para darles indicaciones. Continúa. Disculpe, ¿dónde se quedó? Es que me perdí. Aquí, el anuncio del hallazgo causó. ¿Lo podría alzar tantito? Es que no alcanzo a ver. Ahí. Gracias. El anuncio del hallazgo causó un gran revuelo en su época, tanto dentro de la comunidad científica como entre el público. Los periodistas locales hablaban del descubrimiento. Para su fortuna, lo localizaron en el territorio inglés del Stambo eslabón perdido, y este sirvió para dar un gran empuje a la comunidad paleontóloga británica. ¿Sigo o así? Continúa todo, por favor. Sin embargo, paleontólogos de otros países se mostraban escépticos. Algunos pensaban que podría tratarse del cráneo de un humano,
y la mandíbula de un primate, unidos accidentalmente en el mismo sitio. En todo caso, señalaron que era necesario encontrar más fósiles para tomarlos en cuenta. La controversia continuó y en 1917, un año después de la muerte de Jackson, Woodward anunció que su colega había encontrado poco tiempo antes de morir otro cráneo de Piltdown. Este nuevo descubrimiento logró convencer a muchos opositores y una cantidad de trabajos se invirtió para tratar de entender la evolución humana basada en estos fragmentos. Conforme el paso del tiempo y las piezas del rompecabezas de la evolución del ser humano se iban localizando en su sitio, los hallazgos de Piltdown no encajaban en ningún lado. Fue hasta 1950 cuando J.S. Wilner, un antropólogo físico de la Universidad de Oxford, decidió volver a estudiar el caso. Le llamó la atención la falta de información recabada en el yacimiento, un hecho muy extraño tratándose de un paleontólogo de la talla de Woodward. Wiener examinó los fósiles originales y al analizar los dientes al microscopio descubrió que estaban pulidos con una lima. Decidió entonces pulir los dientes del chimpancé y el resultado fue idéntico. Los otros huesos habían sido cubiertos con una solución de hierro que les daba la apariencia de ser muy antiguos, pero por dentro eran blancos, lo que indicaba que era de una época mucho más reciente. Después de varios estudios, se determinó que se trataba de huesos de elefante y de hipopótamo. A la fecha no se ha determinado con exactitud quién fue el culpable de este fraude. Jóvenes, regresamos, por favor.